Todo comenzó con un mensaje de texto y terminó con más de 40 heridas y una tumba en el patio trasero. Nakisha Waddell era la única hija de Vaughn Thomas. Nació en 1990 y creció en el suroeste de Virginia. Se unió a las Girl Scouts, pasó tiempo con amigos y vivió los altibajos normales de la adolescencia. Con el tiempo, Nakisha y su madre comenzaron a discutir cada vez más. Las peleas giraban en torno a cosas cotidianas. La escuela, las tareas del hogar, las reglas. Semana tras semana, la tensión entre ellas iba en aumento. Durante el fin de semana del Día de los Caídos, a finales de mayo de 2004, la situación llegó a un punto crítico. Vaughn descubrió que Nakisha había faltado a la escuela. Tuvieron una acalorada discusión y en ese momento Nakisha perdió el control. Agarró un utensilio de cocina. Nakisha hirió a su madre más de 40 veces con ese utensilio. Algunas heridas fueron muy profundas, de hasta 15 centímetros, en el cuello, pecho, espalda y rostro. Vaughn intentó escapar. Nakisha la persiguió por la casa y el patio, sin detenerse hasta que su madre dejó de moverse. Vaughn no sobrevivió. Nakisha luego admitió que lo hizo porque estaba enojada. «La lastimé porque estaba enojada», dijo. Los investigadores no encontraron antecedentes de maltrato por parte de Vaughn o de un padrastro. Algunos creen que se trató de un grave colapso familiar combinado con viejos resentimientos hacia el padre biológico de Nakisha. Antes de la discusión, Vaughn habría encontrado mensajes que Nakisha había intercambiado con un chico de la escuela. Ese hallazgo desencadenó la confrontación final. En el juicio, los fiscales señalaron que Nakisha había expresado pensamientos perturbadores en su diario. Escribía sobre su enojo y su sensación de estar atrapada en casa. Una amiga de 15 años, Annie Belcher, ayudó a Nakisha. Ambas cavaron un hoyo en el patio trasero, usaron removedor de esmalte y otros líquidos inflamables sobre el cuerpo. Intentaron prenderle fuego, pero las llamas se apagaron. Luego mezclaron concreto y cubrieron el lugar con hojas y troncos. Colocaron un bloque de cemento encima de la tumba para pesarla y días después la pintaron para que pareciera parte del paisaje. Al ser interrogada, Nakisha afirmó inicialmente que su madre se había ido de casa tras la discusión, pero un vecino había visto humo y percibió el olor, lo que llevó a los oficiales hasta el patio. En diciembre de 2004, ambas chicas fueron acusadas como adultas. Nakisha enfrentó cargos de asesinato en primer grado, gran hurto, obstrucción de la justicia, uso no autorizado de un vehículo, conspiración para cometer un homicidio durante un delito grave e intimidación de testigos. Annie fue acusada de asesinato en segundo grado, gran hurto posterior al hecho y obstrucción de la justicia. El juicio de Nakisha comenzó a principios de 2005. El 16 de junio, con 15 años, testificó en voz baja. Contó que las peleas constantes se acumularon hasta que, finalmente, explotó. Negó cualquier enfermedad, diciendo que fue pura ira. Se declaró culpable de todos los cargos. Los registros judiciales muestran que lloró durante la sentencia, pero no habló en su propia defensa. El juez calificó el acto como uno de los más calculados jamás cometidos por un niño en este condado. El fiscal dijo que algo estaba seriamente mal con Nakisha. La defensa describió a ambas chicas como problemáticas. Nakisha recibió una sentencia de 70 años, con 35 años suspendidos. Debe cumplir al menos 35 años. Annie aceptó un acuerdo y recibió 26 años, con 11 años suspendidos. Annie no tenía antecedentes penales. Testificó que ayudó por miedo y confusión. Un informe psicológico posterior describió a ambas chicas como emocionalmente inmaduras, pero competentes para ser juzgadas. Nakisha cumple su condena en el Fluvanna Correctional Center for Women. Su fecha de liberación más temprana es el 29 de agosto de 2042. Annie también está allí, con liberación prevista en abril de 2018. El siguiente niño tenía 14 años. Él tenía 19. Juntos construyeron una fantasía y borraron a la única persona que se interponía en su camino. Tyler Murray Witt tenía 14 años en junio de 2009. Vivía en El Dorado Hills, California, con su madre, Joanne, de 47 años, quien trabajaba como ingeniera. Su relación fue tensa desde el principio. Cuando Tyler tenía 5 años, fue retirada del cuidado de su madre tras recibir un golpe de Joanne. Luego,
Joan tomó clases de crianza y asistencia en manejo de la ira. Los abuelos de Tyler decían que ella era cálida y afectuosa de niña, pero con el tiempo esa calidez dio paso a frecuentes conflictos. Joan crió a Tyler sola tras separarse del padre de la niña. La inscribió en clases de actuación, equitación y viajes de aventura. Pero al llegar a la adolescencia, todo empezó a desmoronarse. A los 14 años, Tyler discutía con su madre con frecuencia. Tenía problemas en la escuela y mostraba abierta desobediencia en casa. Las estrictas reglas de Joan a veces incluían disciplina física y sus desacuerdos se volvieron ruidosos y amargos. Por esa época, Tyler conoció a Stephen Boston Colbert, de 19 años, en una cafetería local. Él vestía ropa estilo gótico y hablaba con voz tranquila, lo que la intrigó. Tyler le dijo a su madre que solo eran amigos, pero le aseguró que Stephen era gay para ganarse su confianza. Joan incluso permitió que se mudara a la habitación libre de la casa. Un día, Joan los encontró en lo que creyó era un momento íntimo. Le pidió a Stephen que se fuera inmediatamente y comenzó a presentar cargos por una relación con una menor de edad. Además, entregó el diario privado de Tyler a las autoridades. Aterrorizados por esos cargos y sin querer separarse, Tyler y Stephen crearon una historia al estilo Romeo y Julieta. Pactaron acabar con sus propias vidas y huyeron juntos a San Francisco. Pero cuando Joan envió el diario a la policía, Tyler entró en pánico. Ellos decidieron que no podían permitir que su madre los detuviera. Planearon lastimarla fatalmente y luego suicidarse. La noche del 11 de junio de 2009, Tyler agregó una dosis alta de somníferos a la bebida de su madre. Cuando Joan cayó en un sueño profundo, Tyler dejó entrar a Stephen en la casa. Él llevaba un afilado utensilio de cocina de su trabajo en un restaurante. En el dormitorio, hirió a Joan al menos 20 veces en cara, cuello y brazos. Un corte en la garganta casi le separa la cabeza. Tyler se quedó cerca, tapándose los oídos y tarareando para bloquear los sonidos. En un momento, Joan le suplicó que se detuviera. Stephen salió del cuarto llorando, con los pantalones manchados de sangre, y Tyler lo abrazó. No se dirigieron directamente a San Francisco para cumplir con su plan. Primero visitaron a un amigo, mostrando la herramienta manchada de sangre y confesando lo que habían hecho. Después, tomaron un autobús hacia el norte. El 16 de junio, la policía los encontró en San Bruno, California, detrás de un contenedor de basura, intentando cambiarse de ropa. En su habitación de hotel, los oficiales descubrieron muestras de veneno para ratas mezclado con pastel, evidencia de un fallido intento de suicidio, junto con distintas sustancias. Su motivación surgió del miedo. Stephen creía que enfrentaría muchos años en prisión por los cargos de relación con una menor. Tyler estaba aterrorizada de perder su primer amor serio. Más tarde dijo que sentía que, si Stephen le ordenara saltar de un puente, ella lo haría. Se convencieron de que acabar con la vida de Joan era la única manera de permanecer juntos. Al ser arrestados, ambos negaron inicialmente cualquier implicación. Tyler incluso fingió que su madre estaba viva. Stephen preguntaba constantemente por el bienestar de Tyler, pero las pruebas, el arma, el veneno, el diario, no dejaban dudas. Tyler aceptó un acuerdo, se declaró culpable de homicidio en segundo grado y acordó testificar contra Stephen. A cambio, recibió una sentencia de 15 años a cadena perpetua. Sin su testimonio, habría enfrentado cargos de primer grado y una pena mucho más severa. Durante el juicio, los fiscales señalaron el ADN encontrado bajo las uñas de Joan. La defensa de Tyler intentó mostrar que Stephen había confesado frente a ella, para desviar la culpa. Tyler describió cómo no podía entrar al cuarto y tuvo que taparse los oídos mientras su madre suplicaba misericordia. Su testimonio coincidía con la evidencia física. Los abogados de Stephen argumentaron que Tyler tenía el motivo más fuerte y que la herramienta podría ser de ella, sugiriendo que Stephen actuó para protegerla. Pero los jurados pensaron distinto. En menos de 4 horas, lo declararon culpable de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, acecho, uso de arma letal y acabar con la vida de un testigo. El 12 de agosto de 2011, el juez Daniel Proud dictó las sentencias. Stephen recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tyler obtuvo 15 años a cadena perpetua bajo su acuerdo. El juez rechazó solicitudes de programas de intervención juvenil, citando la edad de Tyler en el momento del crimen.
La familia de Joanne habló en la sentencia con profundo dolor e ira. Tyler permaneció tranquila, reconociendo sus decisiones. Tyler fue enviada al Central California Women's Facility en Chowchilla. Steven fue al California Health Care Facility en Stockton, donde sigue. Sorprendentemente, Tyler obtuvo libertad condicional el 26 de agosto de 2022, tras cumplir los 13 años mínimos de su condena. La siguiente chica tenía calificaciones casi perfectas, un futuro brillante y un momento fatal que nadie debía conocer. Gina Grant nació en 1976 en Lexington, Carolina del Sur. Sus padres eran Charles Grant y Dorothy Mayfield. Cuando Gina tenía 11 años, su padre falleció de cáncer de pulmón. Ella y su hermana mayor, Dana, comenzaron a vivir con su madre. Desde temprana edad, Gina destacó como una estudiante brillante y rubia de alto rendimiento. Era muy querida por sus compañeros. En octavo grado, se convirtió en la primera chica elegida presidenta del cuerpo estudiantil. Dorothy Mayfield tenía problemas con la bebida. Amigos y Dana contaron después que Dorothy a menudo llegaba a casa con moretones o lesiones inexplicables. Tras la muerte de su esposo, Dorothy culpó a Gina por la pérdida. La tensión en el hogar fue aumentando con el tiempo. El 13 de septiembre de 1990, cuando Gina tenía 14 años, ella y su madre tuvieron una acalorada discusión sobre el novio de Gina, Jack Hook. En ese momento, Gina agarró un candelabro de cristal y golpeó a su madre al menos 13 veces, aplastándole el cráneo. Luego intentó que pareciera un incidente de autolesión, colocó un objeto cortante en la mano de su madre y le hizo un corte en el cuello. Cuando llegaron los oficiales, encontraron salpicaduras de sangre en la cocina y el pasillo. Dana llegó poco después y encontró la puerta principal cerrada y a Gina en estado de shock. Durante las siguientes horas, Gina cambió su versión varias veces. Primero dijo que había sido un accidente. Después, afirmó que actuó en defensa propia. Pero cuando los oficiales descubrieron el candelabro y paños manchados de sangre escondidos en un armario, su relato se desmoronó. En el tribunal, la defensa de Gina se centró en los años de maltrato que había sufrido. Gina y testigos testificaron que Dorothy a menudo la atacaba verbal y físicamente. Gina relató que temía las amenazas de su madre, recordando que ésta la había agarrado del cuello y dicho: «Alguna de nosotras tiene que irse». Gina fue acusada de homicidio. En enero de 1991 se declaró no culpable, pero aceptó una sentencia de homicidio voluntario. El juez destacó las historias contradictorias de Gina y la escena manipulada. Jack Hook también fue acusado como cómplice posterior al hecho, pues se hallaron sus huellas en el arma y él admitió que Gina había intentado involucrarlo. A pesar de la gravedad del acto, el juez consideró que Gina había sufrido daños duraderos en casa. Fue enviada a un centro juvenil por unos 8 meses y permaneció en libertad condicional hasta cumplir los 18 años. Tras su liberación, Gina se mudó a Cambridge, Massachusetts, para vivir con una tía y un tío. En 1992 se inscribió en Cambridge Rindge and Latin High School, donde destacó académicamente, fue cocapitana de tenis, tutoró a estudiantes menores y obtuvo calificaciones casi perfectas. Los vecinos la describían como inteligente, cariñosa y afectuosa, aunque algunos pensaban que podía ser manipuladora o irrespetuosa. A principios de 1995, la Universidad de Harvard la aceptó en la clase del 99. Gina describió la muerte de su madre como un accidente. Esa primavera, el Boston Globe publicó una historia sobre su resiliencia, sin mencionar el incidente. Poco después, llegaron consejos anónimos con recortes de periódicos sobre el caso de 1990. En 2 días, el Comité de Admisiones de Harvard revisó la información y decidió que Gina había ocultado hechos importantes, retirándole la oferta. Harvard dijo que la decisión se basó en su omisión de información clave. Los abogados de Gina señalaron que la ley de Massachusetts sella los registros juveniles. Ella había sido adjudicada como menor infractora, no condenada. Bajo ese sistema, se declaró no culpable, cumplió unos 8 meses en detención y permaneció en libertad condicional hasta los 18 años. La siguiente adolescente entró a una farmacia con una mano herida. Horas después, fue acusada de uno de los crímenes más brutales de Tennessee. Nura Jackson nació en 1987 y creció en Memphis, Tennessee. Vivía con su madre,
Jennifer Jackson, una banquera de inversiones de 39 años, y otros familiares compartían el hogar. Su padre, Nazmi, había fallecido años antes en circunstancias relacionadas con su negocio de limusinas y estaciones de gasolina. Jennifer crió a Noura principalmente sola. Amigos comentaban que Noura era rebelde y le gustaba salir de fiesta desde joven. El 5 de junio de 2005, Jennifer fue encontrada sin vida en su casa de East Memphis, con más de 50 heridas producidas por un objeto cortante. La escena reflejaba un hecho muy perturbador. Noura tenía 18 años en ese momento. En septiembre de 2005 fue arrestada. Los fiscales afirmaron que Jennifer le había pedido a Noura que dejara de salir de fiesta y terminara la secundaria, lo que, según ellos, generó creciente tensión entre ambas. Noura tenía un corte en la mano. Ella dijo que se lo había hecho al caerse sobre una botella de cerveza rota en una fiesta. Cámaras de vigilancia la mostraron después en un Walgreens comprando vendas para su mano tras descubrir el cuerpo de su madre. Los fiscales señalaron ese corte como prueba de que ella había causado las heridas. Nunca se encontró el objeto cortante. No se detectó ADN de Noura en Jennifer. Los investigadores sí encontraron 2 perfiles de ADN femenino en la escena, que no coincidían ni con Jennifer ni con Noura. No había rastro de ADN en el auto de Noura, ni evidencia física que la vinculase a la casa. El caso contra ella se basó en indicios indirectos y testimonios. En 2009, un jurado del condado de Shelby declaró a Jackson culpable de homicidio en segundo grado. El juez Chris Kraft le dio una sentencia de 20 años y 9 meses, incluyendo el tiempo ya cumplido en custodia, afirmando que Noura había dañado a quien más la amaba y sugiriendo que lo había planeado. Noura no mostró emoción durante la sentencia. En 2014, la Corte Suprema de Tennessee anuló unánimemente esa decisión. El alto tribunal señaló que se habían violado sus derechos legales. Los fiscales no compartieron la declaración de un testigo que debilitaba su caso. Y el fiscal principal rompió las reglas al presionarla públicamente durante los alegatos finales, violando su derecho a guardar silencio. Debido a estos errores, se anuló el veredicto y se ordenó un nuevo juicio. En lugar de enfrentar otro juicio, Noura aceptó un acuerdo en mayo de 2015. Con este acuerdo, reconoció que existía suficiente evidencia en su contra, pero mantenía que no era responsable. El tribunal lo trató como una admisión a un cargo menor, imponiéndole una pena de 15 años contada desde el inicio de su sentencia original. Como ya había cumplido casi 10 años, fue elegible para liberación inmediata. Durante las negociaciones, sus abogados insistieron en que el ADN desconocido en la cama de su madre nunca fue investigado. No se encontró objeto cortante y ninguna prueba física la vinculaba a la casa. 2 perfiles de ADN femenino seguían sin explicación. La abogada Valerie Corder pidió más pruebas para identificar esos perfiles. Jackson salió de prisión el 7 de agosto de 2016, aproximadamente a los 29 años. No salió bajo programas de liberación anticipada. Su tiempo en prisión se contó como sentencia completa. Desde entonces, Noura obtuvo su GED, solicitó ingreso a la universidad, trabajó en un restaurante y luchó por reclamar la herencia de su madre estimada en más de $1 millón en un acuerdo confidencial con sus familiares. ¿Qué pasa si la evidencia clave de un caso nunca coincide con el acusado? A continuación, conoceremos a una joven cuyo destino dependió de ADN desconocido. El siguiente caso comenzó en su 17º cumpleaños, con un mensaje que parecía un grito de ayuda. Horas después, 2 personas perdieron la vida. Pero antes de pasar al próximo caso, considera suscribirte para más historias importantes como estas. Ashley Martinson nació en 1998 en Estados Unidos. Creció principalmente con su madre, Jennifer Ayers, y 3 hermanastras menores y medias hermanas. Su padre biológico estuvo casi ausente. Cuando Ashley tenía unos 16 años, la familia se mudó a Peel, Wisconsin. Su padrastro, Thomas Tony Ayers, tenía un largo historial de arrestos relacionados con coerción, comportamiento controlador y conductas graves de maltrato en el hogar. Ashley relató después que soportó años de tensión mental, daño físico y contacto físico no deseado. Profesionales de la salud mental confirmaron que padecía estrés postraumático y depresión. En su cumpleaños número 17, el 6 de marzo de 2015, Ashley le envió un mensaje a su novio por Facebook.
Esta mañana me desperté y mi padrastro estaba golpeando a mi mamá. No puedo más. Él la va a lastimar. También dijo que odiaba a ambos padres y planeaba usar una de las armas de él contra él. Esa noche presenció nuevamente cómo su padrastro golpeaba a su madre. Al día siguiente, sus padres descubrieron que ella estaba viendo a un hombre de 22 años. Le quitaron el teléfono y los privilegios de conducir. Ashley salió a pie, pero luego regresó en la camioneta de su padrastro. Preocupada, fue a su cuarto y tomó una escopeta cargada. Al principio planeaba hacerse daño a sí misma, pero cuando su padrastro comenzó a golpear la puerta, temió ser descubierta y decidió usar el arma contra él. Disparó 2 veces, una al cuello y otra a la cabeza, terminando con su vida para evitar más daño. Cuando su madre entró corriendo sosteniendo un cuchillo, Ashley la desarmó y luego usó esa herramienta más de 30 veces, movida por miedo y furia. Después, encerró a sus hermanas menores en un armario con comida y salió de la casa. Al día siguiente, la policía fue alertada. Ashley y su novio, Ryan Sisko, huyeron a Indiana y fueron arrestados el 8 de marzo de 2015. Fue acusada de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y de confinar a sus hermanas contra su voluntad. Al principio, Ashley se declaró no culpable por motivos de locura. Expertos confirmaron su trauma prolongado y problemas de salud mental. Los fiscales buscaban una sentencia de 40 años, mientras que la defensa pedía 8, citando su historial de maltrato. Posteriormente, ambas partes acordaron que había sido tan provocada por años de miedo y patrones de conducta dañina que los cargos podían reducirse. En junio de 2016, se declaró culpable de 2 cargos de homicidio intencional en segundo grado. Un juez la sentenció a 23 años de prisión, más 17 años de supervisión. El juez señaló que, incluso en situaciones peligrosas, se espera que las personas no tomen la vida de otra. Ashley no habló durante la sentencia, pero se informó que estaba emocional. Ashley cumple su condena en Taycheedah Correctional Institution, Wisconsin. En 2017, sus abogados solicitaron acortar su pena debido a problemas de salud mental, pero el juez lo negó. Un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia en 2019. Mientras estuvo en prisión, Ashley obtuvo su diploma de secundaria. Ha dicho que se siente más segura y feliz tras las rejas. Antes de estos eventos, publicaba historias gráficas de terror en línea bajo el nombre Bam Chick. A continuación, conoceremos a 4 miembros de una familia, un solo día, y a un adolescente que nunca salió de casa. Colin Jeffrey C.J. Haney nació en Utah y creció en Grantsville, un pequeño pueblo al oeste de Salt Lake City. Su madre, Consuelo Alejandra Haney, tenía 52 años en el momento del incidente. Ella tenía 4 hijos, Milan, Matthew, Alexis y Danny, que estaba en la universidad. CJ era el segundo más joven. Personas que lo conocían comentaban que tenía problemas de ansiedad y era muy reservado. En los meses previos al hecho, familiares y vecinos notaron señales de alerta. CJ pasaba mucho tiempo solo, discutía con su padre sobre la escuela, la iglesia y los videojuegos. Su madre sugirió que fuera con un consejero, pero su padre temía que eso trajera problemas con las autoridades. El 17 de enero de 2020, CJ faltó a la escuela. Llevó un arma de fuego a la casa y esparció municiones por las habitaciones. Luego esperó, alrededor de la 1:00 p.m., su madre y su hermana de 12 años entraron en la casa. CJ disparó a corta distancia. Ambas fueron alcanzadas múltiples veces en la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. No sobrevivieron. Cerca de las 3:00 p.m., llegó su hermana de 15 años. CJ la siguió dentro y le disparó 5 veces en la cabeza y el pecho. Tampoco sobrevivió. A las 5:17 p.m., su hermano de 14 años regresó de una fiesta de cumpleaños. CJ le disparó una vez en la cabeza. No sobrevivió. Alrededor de las 6:15 p.m., entró su padre. CJ le disparó en la pierna. Los dos forcejearon con el arma durante aproximadamente 1 hora. Durante la lucha, CJ dijo que planeaba acabar con todas las vidas en la casa, menos la suya. Finalmente, su padre lo desarmó. Un vecino vio lo que estaba ocurriendo y llamó a pedir ayuda. CJ fue al hospital y se entregó. En enero de 2020,
Enfrentó cargos como adulto por 4 homicidios, un intento de homicidio y varios cargos relacionados con armas. Los investigadores nunca encontraron un motivo claro. Notaron su aislamiento social, las peleas con su padre y su necesidad de control. CJ dijo después que estaba enojado con su padre y que temía que su familia se volviera contra él si dañaba solo a una persona. En el hospital, CJ no habló sin la presencia de un abogado. Su padre lo había llevado allí inmediatamente después del forcejeo. CJ fue detenido en un centro juvenil y su fianza se fijó en $4 millones. Se le asignó un defensor público. En julio de 2022, con 19 años, CJ se declaró culpable de todos los cargos. Como menor, no era elegible para las penas más severas. Varios cargos relacionados con armas fueron retirados como parte del acuerdo. El 12 de julio de 2023, la jueza Teresa Welch dictó la sentencia. CJ recibió 4 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua, una por cada vida arrebatada, sumando al menos 100 años. El cargo por intento de homicidio se cumplirá simultáneamente con una de las otras sentencias. Durante la sentencia, CJ habló ante el tribunal. Dijo que había aprendido de lo ocurrido y pidió disculpas por el dolor causado. Añadió que esperaba que otros pudieran recibir ayuda para la ansiedad. Su abogado pidió que las sentencias se cumplieran de manera simultánea, pero el Estado argumentó que las acciones de CJ fueron planeadas y no podían justificarse solo por su juventud. La siguiente historia comenzó con un romance que sus padres no aceptaban y terminó con 2 vidas perdidas en minutos. Sarah Marie Johnson nació en 1987 en Bellevue, Idaho, donde creció y asistió a Wood River High School en la cercana Hailey. Era una de 2 hijos. Su padre, Alan, tenía 46 años, y su madre, Diane, 52, cuando ocurrió el incidente. Vivían en una zona rural con expectativas tradicionales y no aprobaban la relación de Sarah con Bruno Santos, un inmigrante mexicano de 19 años que vendía sustancias ilegales. En la mañana del 2 de septiembre de 2003, Sarah fue a la casita de invitados de la propiedad. Tomó un rifle Winchester Model 70 calibre .260 y 4 de cerrojo que pertenecía al inquilino, quien ya se había mudado. Alrededor de las 6:20 a.m., entró al dormitorio de sus padres. Disparó a la cabeza de su madre mientras dormía. Luego fue al baño y disparó al pecho de su padre mientras se duchaba, justo encima del corazón. Después, Sarah huyó y se dirigió a la casa de un vecino. Cuando la policía llegó, revisó los botes de basura que se habían dejado para la recolección. Encontraron una bata rosa con manchas rojas y 2 guantes, uno de látex y otro de cuero. El ADN de Diane estaba en la bata. El ADN de Sarah estaba dentro del guante de látex, junto con ADN de su madre en el mismo guante. El guante de cuero coincidía con uno hallado después en la habitación de Sarah. Los calcetines de lana que había usado también tenían manchas de sangre de Diane. Los investigadores recuperaron 2 cartuchos de rifle sin disparar en la habitación de Sarah, ambos con ADN de Diane. El inquilino propietario del rifle fue descartado como sospechoso. Los fiscales dijeron que Sarah actuó porque sus padres no le permitían ver a Bruno. Argumentaron que ella quería dinero para comenzar una vida con él y resentía que su hermano menor heredara en lugar de ella. La defensa de Sarah ofreció relatos cambiantes. En ocasiones decía haber escuchado un disparo y huido, otras que se despertó con discusiones y entró en pánico. Consistentemente negó cualquier participación en lo ocurrido. El juicio se llevó a cabo en marzo de 2005 en Boise, después de trasladarse para asegurar un jurado imparcial. Sarah había sido acusada como adulta de 2 cargos de homicidio en primer grado. Se declaró no culpable. A mitad del proceso, la defensa dijo que un funcionario de la cárcel la había dañado mientras esperaba el juicio. Los oficiales investigaron, pero no encontraron pruebas. El 16 de marzo de 2005, el jurado la declaró culpable de ambos cargos. En junio de 2005, el juez Bevan la sentenció a 2 cadenas perpetuas simultáneas, sumando 15 años adicionales por uso de arma de fuego. Durante la sentencia, se realizó una audiencia especial sobre su edad y madurez, siguiendo la guía de la Corte Suprema de I.U. para jóvenes infractores. Esa audiencia se volvió clave en sus apelaciones. Sarah apeló en junio de 2008,
argumentando que una cadena perpetua obligatoria para alguien de su edad iba en contra de las decisiones sobre sentencias para jóvenes. La Corte Suprema de Idaho rechazó la apelación, señalando que el juez había considerado su edad. Apelaciones posteriores en 2012, 2014 y 2017 también fallaron. En mayo de 2017, los tribunales confirmaron que su sentencia era válida al haberse seguido los procedimientos correctos. Poco después de su arresto, cuando fue colocada con familiares lejanos, dijo: «Lamento hacerles pasar por esto. Nunca ha admitido responsabilidad ni ha dado un relato completo de lo sucedido». Su caso es un ejemplo raro en Idaho de una adolescente cuyas acciones llevaron a la muerte de ambos padres. Ha llamado la atención de programas de televisión, libros y discusiones legales sobre cómo se sentencia a los jóvenes. Ahora surge la pregunta: ¿qué haría que un adolescente viva durante días con el cuerpo sin vida de su madre? En marzo de 2012, Kit Darrant tenía 16 años y vivía en North Miami, Florida. Su madre, Renette Emile, tenía 35 años. Había llegado a IEU desde Haití y trabajaba como enfermera para mantener a sus 2 hijos. Soñaba con convertirse en enfermera registrada y estaba tomando clases para lograrlo. Él y su madre discutían con frecuencia. En una ocasión tomó su auto sin permiso. Había experimentado con sustancias y también había sido suspendido de la escuela y sorprendido faltando a clases varias veces. Incluso ella lo envió a un campamento militar para darle estructura. Familiares dijeron que era estricta pero amorosa, siempre tratando de encaminarlo. En la noche del 27 de marzo de 2012 volvieron a discutir. Era tarde en una noche escolar. Ella estaba enojada porque él había salido demasiado tarde. Kit luego dijo que esperó hasta que ella se durmiera. Le cortó el suministro de aire hasta que dejó de responder. Al notar un leve signo de respiración, tomó un objeto de cocina y comenzó a golpearla. Continuó causándole heridas hasta que dejó de moverse. La autopsia posterior reveló más de 100 heridas por objeto cortante. Cortes profundos en pecho, cuello y brazos, además de heridas defensivas en las manos. Después, se duchó y se limpió. Envió el cuerpo en sábanas, esparció detergente sobre ellas para ocultar olores y colocó las sábanas envueltas de nuevo en la cama. También subió el aire acondicionado para ralentizar la descomposición. Durante los días siguientes, permaneció en el mismo apartamento. Su hermano de 3 años también estaba allí. Kit, incluso, organizó reuniones con amigos. Los vecinos escuchaban música fuerte, sin saber lo que ocurría dentro. Envió mensajes a compañeros, usó Facebook e incluso asistió a la escuela al día siguiente, actuando como si nada hubiera pasado. El 31 de marzo, la gente notó la ausencia de Renette. La policía acudió a revisar y encontró el cuerpo envuelto en el dormitorio. Kit y su hermano menor todavía estaban allí. El niño fue luego cuidado por familiares. Cuando la policía lo interrogó, Kit admitió lo que había hecho. Dijo que su madre lo había regañado por quedarse fuera hasta tarde. Le cortó el aire y luego utilizó el objeto cortante. No mostró emociones durante su confesión. Un detective lo describió como frío y robótico. Al principio, la corte lo trató como menor. Estuvo detenido 21 días antes de cualquier decisión de traslado. Los fiscales solicitaron luego una audiencia como adulto, señalando el uso de un objeto cortante, la planificación y los pasos que tomó para ocultar lo ocurrido. Amigos de la familia dijeron que su historial hacía que los cargos graves no fueran sorpresa. El médico forense también observó que algunas heridas parecían metódicas, no fruto de un frenesí. Finalmente, se declaró culpable, admitiendo que había terminado con la vida de su madre. En septiembre de 2012, un juez le dio cadena perpetua. Debe cumplir al menos 65 años antes de tener cualquier posibilidad de libertad. Pasará su adolescencia y mucho más tras las rejas. No podrá solicitar liberación hasta estar en sus 70s. La Corte consideró sus acciones como graves y deliberadas. Ahora, ¿cómo llevó Halo 3 a uno de los casos más impactantes de Ohio? Daniel Petrick nació en 1991 y creció en Wellington, Ohio. Su padre, Mark, era ministro pentecostal, y su madre, Susan. Daniel parecía un adolescente típico. Le iba bien en la escuela, no tenía problemas de conducta ni antecedentes de salud mental.
En la iglesia mostraba gran interés por la Biblia y sus compañeros lo describían como amable y divertido. El superintendente de su escuela no veía señales de que pudiera causar daño. Cuando Daniel tenía 15 años, sufrió un grave accidente esquiando. Contrajo una infección estafilocócica y se lesionó la columna, pasando casi un año en cama recuperándose. Durante ese tiempo, su amigo Jonathan Johnson lo introdujo a la serie de videojuegos Halo. Daniel empezó a jugar durante largas horas, llegando a pasar 7 u 8 horas diarias en la casa de su amigo. Justo antes del tiroteo, llegó a jugar hasta 18 horas seguidas. El 20 de octubre de 2007, la tensión en casa alcanzó su punto máximo. Daniel había comprado Halo 3 en secreto. Su padre encontró el juego y lo guardó en una caja fuerte, que también contenía una pistola Taurus PT-90 y 2 de 9 milímetros. Una semana después, Daniel encontró la llave de la caja, la abrió y tomó el juego y el arma. Alrededor de las 7:00 p.m. Sus padres estaban sentados juntos en el sofá. Daniel se acercó sigilosamente y les habló en voz baja. «Cierren los ojos. Tengo una sorpresa». Luego disparó el arma. Susan recibió balazos en la cabeza, los brazos y el pecho. Mark recibió un disparo en la cabeza. Resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Después, Daniel intentó hacer parecer que su padre había cometido el acto, colocando el arma en su mano y diciendo: «Papá, aquí está tu arma. Tómala». Minutos después, su hermana Heidi y su esposo llegaron 2 horas antes de lo previsto. Daniel los recibió en la puerta, diciendo que sus padres estaban discutiendo. Heidi escuchó gemidos, forzó la puerta y vio lo ocurrido. Llamó a la policía y Daniel huyó en la camioneta familiar. Durante el trayecto, llamó él mismo a la policía, que lo detuvo y lo puso bajo custodia, que llevó a un adolescente de 16 años a dañar a sus padres. La explicación principal fue su obsesión con los videojuegos. Los fiscales dijeron que Daniel perdió el control cuando sus padres le quitaron Halo 3. La defensa argumentó que había pasado tanto tiempo en un mundo virtual que no distinguía las consecuencias de la vida real. En los juegos, los personajes regresan y los niveles se reinician. Esperaban que lo mismo sucediera en la vida real. Daniel era demasiado joven y estaba demasiado inmerso en los videojuegos para notar la diferencia. El caso de Daniel fue juzgado por el juez James Burge del 15 al 17 de diciembre de 2008. Renunció al juicio conjurado. Asistieron unas 25 personas, entre amigos y familiares. En el estrado, Daniel lloró. Su padre testificó que Daniel se arrepentía profundamente y aún no podía explicar completamente sus acciones. El fiscal dijo que Daniel había planeado todo con días de anticipación e incluso escenificó la escena. La defensa alegó que su mente estaba abrumada por los videojuegos, señalando que huyó con Halo 3 como si fuera su salvavidas, incluso durante el caos. El 12 de enero de 2009, el juez Burge lo declaró culpable de actos fatales agravados y manipulación de evidencia. Al ser menor de 18 años, la pena capital no era una opción. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 23 años, en 2030. Daniel cumple su sentencia en la Grafton Correctional Institution, en Ohio. Cuando se le ofreció hablar, negó con la cabeza y guardó silencio. Su padre habló en su lugar, diciendo que Daniel aún no entiende por qué lo hizo y añadiendo: «Extraño a mi esposa. La siguiente adolescente hizo todo bien hasta que ya no pudo». Smith Seng tenía 16 años y estaba en el cuadro de honor de la Blue Valley North High School en Overland Park, Kansas. Sus padres, Shuji Zhang y Tao Tseng, se habían mudado desde China. Esme destacaba en sus clases y también tocaba el piano a un nivel avanzado. Sin embargo, sentía presión constante en casa. Sus padres exigían calificaciones perfectas. Un 96% en un examen, o incluso una sola B, podía desencadenar castigos. Amenazaban con vender su piano o mudarse si sus notas bajaban. En una ocasión, la obligaron a quedarse desnuda en una esquina. En su blog, escribió que se sentía atrapada y avergonzada. «Siempre estábamos en el camino. No soy quien se supone que debo ser». Con el tiempo, Esme comenzó a pasar más tiempo con amigos que probaban sustancias como éxtasis y hongos alucinógenos.
Personas cercanas notaron que después de usarlas tenía cambios de ánimo repentinos y períodos de tristeza. Parecía que recurría a estas sustancias para escapar del estrés. El 19 de agosto de 2005, justo después de comenzar su penúltimo año de secundaria, Esme llegó a un punto crítico. A los 16 años, utilizó un objeto cortante contra su madre, Shuji Jang, en su hogar en Leewood. Las lesiones fueron graves y se registraron a lo largo de varias habitaciones. ¿Qué la llevó a ese momento? ¿Fue un pánico repentino o años de tensión emocional? Amigos contaron que Esme había visto a su madre amenazar con autolesionarse con un objeto cortante durante discusiones. En otro post de su blog escribió: «Si vendes mi piano, prepárate para los servicios sociales». Expletivo, mostrando su profunda ira y desesperación. Inicialmente, se le acusó como adulta por causar la muerte de su madre. El fiscal argumentó que actuó con intención clara y solicitó un juicio de adultos. Pero después de 7 meses, reconsideró. Observó señales de daño emocional en su vida familiar y redujo el cargo a homicidio voluntario. Ambas partes recomendaron una sentencia de 8 años y 4 meses en un tribunal de adultos. Los funcionarios tomaron en cuenta el entorno familiar inestable y la presión emocional que enfrentaba. También señalaron su corta edad y su excelente desempeño escolar. Profesores y miembros de la comunidad hablaron a su favor. El 6 de marzo de 2006, Esme se declaró culpable de homicidio voluntario. En su sentencia, el 3 de mayo de 2006, recibió 8 años y 4 meses de prisión. Gracias a su buen comportamiento, fue liberada en 2012. Después, se unió a un grupo que trabaja en cambios al sistema penitenciario. Su padre permaneció en silencio durante el juicio y ya había vendido su piano. Posteriormente, apoyó que se la tratara como menor en el sistema de justicia. Las reacciones en la comunidad fueron mixtas. Algunos la vieron como una adolescente con problemas bajo presión extrema, mientras que otros la consideraron responsable de la muerte de su madre. Ahora, ¿qué hace que un adolescente de 15 años se vuelva contra toda su familia uno por uno? Nehemías Griego nació en 1997. Era el 7º de 10 hijos. Su familia estaba profundamente involucrada en su iglesia. Vivían en South Valley, Albuquerque, Nuevo México. Su padre, Greg, había servido en el ejército y luego se convirtió en pastor y consejero comunitario, dejando atrás la vida de pandillas. Su madre, Sara, enseñaba a sus hijos en casa y también era voluntaria en la iglesia. Nehemías se unió al grupo juvenil, practicaba deportes y música y soñaba con seguir los pasos de su padre en el ejército. En la noche del 18 de enero de 2013, Nehemías discutió con su madre y se fue a dormir enojado. Alrededor de la medianoche, entró en el dormitorio de sus padres. Tomó el pequeño rifle de su padre del armario y disparó 2 veces a su madre en la cabeza, mientras ella dormía junto a su hermano menor, Zefanía, de 9 años. Zefanía despertó al ver a su madre inmóvil. Nehemías le explicó con calma lo que acababa de suceder. Zefanía pidió pruebas, así que Nehemías encendió la luz y tiró del cabello de su madre para mostrarle la herida. Zefanía gritó. Entonces, Nehemías le disparó una vez en la cabeza. Después, Nehemías fue al cuarto compartido por sus hermanas, de 5 y 2 años. Ambas lloraban cuando entró. Les disparó a cada una en la cabeza y le disparó 2 veces más en el pecho a una de ellas. Luego esperó. Greg había trabajado un turno nocturno en un refugio para personas sin hogar y llegó a casa alrededor de las 5 a.m. Al abrir la puerta, Nehemías le disparó 4 veces con un rifle semiautomático. Greg cayó en la entrada. Nehemías cargó varias armas y planeó ir a una tienda cercana para cometer un tiroteo masivo, esperando que la policía acabara con él allí. En cambio, fue a su iglesia y le dijo a su novia de 12 años que su familia había fallecido en un accidente automovilístico. Alrededor de las 9:15 p.m., el personal de la iglesia alertó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente a la casa familiar y encontraron a Sara, Zefanía, las 2 hermanas y Greg sin vida. Nehemías fue arrestado y llevado a un centro de detención juvenil, enfrentando cargos por la muerte de sus padres y por las lesiones que causaron la muerte de sus hermanos. Al principio, Nehemías dijo que no estaba en su sano juicio y negó cualquier acto indebido. Los investigadores luego dijeron que confesó.
Admitió haber tenido pensamientos de hacerse daño a sí mismo y a otros. Había tomado los rifles que sus padres le habían enseñado a usar. Psicólogos y detectives analizaron sus motivos. Notaron que planificó los actos en etapas, primero su madre, luego sus hermanos y después su padre. También había elegido una tienda cercana como siguiente objetivo. Incluso envió por correo electrónico una foto de su madre tras el tiroteo a su novia. Se mantuvo calmado durante los interrogatorios. En octubre de 2015, Nehemiah se declaró culpable de la muerte de sus padres y de los daños que llevaron a la muerte de sus hermanos. En febrero de 2016, un juez juvenil dictaminó que podría recibir tratamiento y ser liberado a los 21 años. El fiscal general del Estado impugnó la decisión, argumentando que sus acciones eran demasiado graves para programas juveniles. Una nueva audiencia comenzó en marzo de 2018. El 9 de agosto de 2019, la jueza Alyssa Hart determinó que no era apto para programas de tratamiento y debía ser sentenciado como adulto, redactando un informe detallado sobre los riesgos para la seguridad pública. El 15 de octubre de 2019 se confirmó su estatus como adulto. El 1 de noviembre de 2019, Nehemiah recibió 3 cadenas perpetuas por las muertes de sus hermanos y 2 condenas de 7 años por la muerte de sus padres. Recibió crédito por aproximadamente 6 años y 285 días ya cumplidos. Podrá solicitar revisión después de 30 años cuando tenga alrededor de 52. Actualmente se encuentra en el Lea County Correctional Center en Hobbs, Nuevo México. Ahora, ¿qué hace que 2 adolescentes planeen de manera calculada un daño masivo, empezando por su propio hogar? Robert Bebert y su hermano menor Michael crecieron en Broken Arrow, Oklahoma, un suburbio cerca de Tulsa. Sus padres, David y April, les enseñaban en casa y mantenían un estricto control sobre su vida social. Los vecinos comentaban que la familia se mantenía aislada. La casa de los Bebert estaba en una zona segura y amigable, pero la familia no participaba en reuniones locales. Robert y Michael tenían muy pocos amigos. El 22 de julio de 2015, Robert, 18, y Michael, 16, ejecutaron un plan mortal dentro de su hogar. Comenzaron con su madre, April, golpeándola repetidamente con un objeto punzante hasta causarle heridas fatales. Luego fueron a la habitación del padre, David, y lo atacaron de la misma manera. Después buscaron a sus hermanos menores, Daniel 12, Christopher 7 y Victoria 5, quienes recibieron heridas fatales. Posteriormente, atacaron a su hermana de 13 años, quien sobrevivió, mientras que la hermana de 2 años quedó ilesa. Tras estos actos, los hermanos intentaron atraer a otros niños de casas cercanas, tocando puertas de vecinos. La investigación reveló que Robert había soñado con viajar por todo el país y causar daño a 10 personas en cada parada. Incluso guardó sus planes en la computadora familiar. Los investigadores concluyeron que la planificación de los hermanos duró más de 1 año. La policía encontró a Robert en un bosque cercano usando perros de rastreo. Michael permaneció en la casa. Robert enfrentó 5 cargos de homicidio en primer grado y 1 por herir a su hermana sobreviviente. Michael enfrentó los mismos cargos. En abril de 2018, Robert admitió su culpabilidad. Michael fue juzgado más tarde ese año. Ambos fueron responsabilizados por sus actos. El tribunal condenó a Robert a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En 2020 recibió 3 cadenas perpetuas adicionales consecutivas después de herir al personal penitenciario con un objeto punzante de 8 pulgadas. Actualmente se encuentra en la Oklahoma State Penitentiary. Michael tenía solo 16 años durante los hechos. En mayo de 2018, un jurado lo halló responsable de 5 homicidios en primer grado y de herir a su hermana. Los fiscales pidieron que no tuviera posibilidad de libertad, señalando su completa participación en el plan. Los abogados de Michael alegaron que había estado bajo el control de Robert. El jurado optó por una cadena perpetua con posibilidad de solicitud de liberación tras varios años, y el juez fijó su sentencia poco después. Derek Rosa tenía 13 años y vivía en Hialeah, Florida, junto a su madre, Irina García, de 39 años, y su hermana bebé. La familia describía su hogar como tranquilo y calmado. En octubre de 2023, tarde en la noche, Derek tomó un gran utensilio de cocina con borde afilado y mango morado. Golpeó a su madre unas 46 veces mientras ella dormía junto a su bebé.
No pronunció palabra alguna durante el ataque, que ocurrió en completa oscuridad. A la mañana siguiente, Derek llamó al 911 con voz calmada. Dijo: «Yo la terminé», y mostró sus manos manchadas de sangre, señalando también el cuello donde había golpeado a su madre. Durante el interrogatorio policial, confirmó el uso de la herramienta y explicó que su madre estaba dormida y que gritó al despertar, pero nunca dio motivos para su acción. No se sabe por qué un niño de 13 años cometió este acto. Nunca explicó su motivación, dejando más preguntas que respuestas. ¿Fue un arrebato repentino, un impulso único o algo más profundo? En el Tribunal del Condado de Miami-Dade, Derek enfrenta cargos de primer grado como adulto. Durante las audiencias de 2025, la defensa solicitó privacidad y mencionó posibles explicaciones alternativas. En julio de 2025, el juez reconoció el deseo de confidencialidad de la defensa, pero estableció un calendario de revisión de pruebas. Se planea revisar la evidencia el 7 de noviembre de 2025 y el juicio se espera para finales de enero de 2026. La próxima audiencia está fijada para el 25 de agosto de 2025. A mediados de julio de 2025, el juicio aún no había comenzado, y no hay registro de testimonios ni de alegatos finales. No existe veredicto ni sentencia hasta la fecha.